En los ojos de Aura se reflejaban las llamas del fuego. Agazapada, tras los matorrales, casi tumbada junto a su perro Cer, presenciaba aquella espectacular escena. Había llegado a la cima del Cabezo por casualidad y, atraída por los cánticos, fue subiendo hasta descubrir la procesión funeraria. Y, como a quien se le revela un gran secreto, decidió concederse el deseo de vivirlo completo, allí escondida. Hipnotizada, había contemplado las siluetas del cortejo funerario como figuras recortadas sobre un escenario. En primer lugar, los que parecían la familia del difunto. Aura creía estar viendo a auténticos príncipes y princesas, con sus vestimentas ricamente decoradas y alhajas de oro. Los llantos continuos y repetitivos de las plañideras y el espectacular brillo de las joyas que acompañaban al fallecido en su carro y tintineaban a su paso en aquel hermoso montículo eran de una belleza suficiente como para haber mantenido inmóvil incluso a Cer. La lumbre de la pira funeraria se mezclaba en el horizonte con la humareda de los talleres que funden los minerales en la ciudad de Onova, el emporio del metal. Desde esta altura se podía ver el reflejo de los últimos rayos del sol sobre el mar, y a lo lejos, el trasiego de los barcos en la confluencia de los dos grandes ríos de la villa. Un telón de fondo sobre el que Aura, de forma inesperada, asistía a un encuentro mágico con una parte de su realidad que desconocía. Ahora parecía entenderlo todo. Era cierto entonces. Su mejor amigo, que vivía en la zona baja del Cabezo vecino, le había hablado de aquellas candelas y de cánticos que duraban toda la noche. Ella se dirigía al encuentro con cuando descubrió el ritual y no pudo dejar de seguirlo. Habían planeado ir a sus lugares favoritos, los numerosos cabezos de la ciudad, recorrerlos, entrar en sus cuevas y tirarse por ellos como si fueran toboganes eran sus juegos preferidos. Ella se lamentaba de vivir justo en el puerto y de que tuviera tan cerca estos lugares. Pero no opinaba igual. Él no tenía la misma vida que Aura. Su madre no le enseñaba a leer o a escribir, ni era una experta contadora de historias como Anaid, la mamá de Aura. Regresaba tarde a casa cada día, ayudaba a su padre en su trabajo como mulero, llevaban agua y otras mercancías al señor de las viñas que vivía a las afueras. Él sí envidiaba ver llegar y partir los barcos de tantos lugares diferentes desde su casa, tener cerca los santuarios, las fundiciones y el bullicio del puerto y del mercado. Le atraían también aquellas casas rectangulares que ellos, la población indígena de Onova, estaba aprendiendo a hacer para sustituir sus cabañas circulares como la suya propia. Aura y tenían una amistad que les enriquecía. Como rico era el devenir del comercio del metal en esta tierra, como hermoso era el mestizaje de griegos, fenicios, tartesos y personas autóctonas en este lugar de intercambio, de aprendizaje, de convivencia pacífica y aculturadora. Aura pensaba en las veces que se había reído de su amigo cuando le contaba esas historias que ocurrían en el Cabezo. Y ahora allí estaba ella, junto a su fiel Cer, sin que nadie más lo supiera, acompañando a aquella persona hacia su nueva vida en el más allá. Debía ser una persona muy importante en Onova, a juzgar por los anillos, collares y amuletos que portaba sobre una sencilla túnica de lino blanco con cinturón y cerrada con hermosas fíbulas. El altar estaba ricamente decorado con ánforas, platos de cerámica, piezas de alabastro y hermosos objetos de metales preciosos que también reflejaban el poder del fallecido. Aura los conocía todos muy bien. El horno metalúrgico de su padre, situado en su propia casa, le había hecho familiarizarse con toda clase de útiles de metal. Pero estos que veía eran de una extraordinaria belleza. Un espejo, una jarrita con boca de cierva y un aguamanil, ambos de bronce, le llamaron poderosamente la atención. Objetos así solo los conocía por las historias de su abuelo materno, marinero y mercader fenicio, que había llegado con su hija hacía mucho a esta ciudad. La ceremonia no se detenía, y pronto Aura conocería para qué servían cada una de esas piezas.
una mezcolanza de olores que se desprendían de los perfumes y hierbas aromáticas de los bellísimos quemadores de cobre que rodeaban el altar y el túmulo cercano, la envolvían, y aún así no podía apartar la mirada de aquel animal de bronce engarzado al carro, quizás un felino, quizás un perro, que parecía mirarla a ella como si fuera el único en saber de su presencia bajo aquel cielo estrellado. Al verlo arder encima de la pira no pudo contener las lágrimas. Sintió frío, se acordaba de su madre, Anaíd, y de Efes, su padre. Pensó que debían estar preocupados por ella. Hubiera querido contarles todo y abrazarles. Ensimismada en sus pensamientos, se quedó dormida junto al pino y los arbustos que le hacían de refugio. Cer la despertó y el ritual aún proseguía. Hombres y mujeres lavaban los restos del fallecido, utilizaban el aguamanil y las jarritas de bronce. Con el perfume de los alabastrones y los ungüentarios, todo el ambiente volvía a ser dulzón. Se confundían los aromas con la comida y bebida que ahora disponían en ánforas y platos. No estaba segura, pero quizás, mientras dormía, habrían realizado algún sacrificio animal. Sus pensamientos iban más rápido que la propia realidad, que ya caminaba hacia el alba. Ahora parecía estar soñando despierta. No quería perderse detalle de aquel instante mágico, que, a su vez, tenía un halo de tristeza. Pero algo parecía decirle a Aura que no estaban apenados, sino que estaban de despedida y esperanzados, esperando el amanecer, al dios sol, la luz de Onova. Parecían decirle al mundo que morían como vivían y que esa vida había sido esplendorosa, así como aquella otra hacia la que, desde ese espacio sagrado, desde el que ya sería el cabezo de la joya, iba en camino. Has escuchado La joya, una historia de cuento, de Teresa Suárez, narrada por Maripaz Valdés. Esta obra, en su edición impresa, ha sido ilustrada por Ana Baldayo y editada por la Fundación Atlantic Copper. Copyright del texto María Teresa Suárez Domínguez. Copyright de las ilustraciones y la maquetación Ana Baldayo Borrego. Una producción sonora de la Audioteca de Babel.